días. Gracias por aceptar la invitación a Temas para la Sostenibilidad Empresarial, un espacio de formación que lideramos desde el Centro de Educación Continuada de la Universidad Simón Bolívar. Mi nombre es Diana Rojas y coordino este espacio de formación. Desde este espacio lideramos y creamos estrategias que permitan al sector empresarial gubernamental fortalecer el talento humano. Nos acompañan conferencistas nacionales e internacionales a enriquecer este espacio y los aliados que han permitido fortalecerlo. Hoy tenemos en Temas para la Sostenibilidad Empresarial la alianza con el Doctorado en Sociedad y Cultura Caribe, de aquí de la Universidad Simón Bolívar. Vamos a hablar sobre el conflicto en Ucrania y su impacto en Colombia. A medida que voy a socializar la metodología y la agenda a desarrollar, les estaré haciendo la presentación de los invitados, a quienes nuevamente agradezco por haber aceptado esta invitación. Nos encontramos en un formato híbrido, por ende tenemos conectados en la plataforma Zoom y también pues ustedes aquí presentes. Es importante recordarles que esta sesión está siendo grabada y posteriormente la estaremos publicando en nuestro canal de YouTube, Sostenibilidad Empresarial Unisimón. Para los interesados pueden consultar la política de tratamiento de datos personales de la Universidad Simón Bolívar en la página web de la universidad, que es www.unisimon.edu.co. Esto en cumplimiento a la ley 1581 del 2012. Igualmente les informamos que estaremos haciendo registros fotográficos que se utilizarán para las diferentes plataformas de comunicación. La metodología que vamos a desarrollar es en panel. Es decir, contaremos con una moderadora que ha sido designada la doctora María Noemí González y cada uno de los conferencistas tendrá una intervención de 15 minutos para socializar su tema. El orden de las intervenciones es el siguiente. Iniciamos con Irina Shirun, candidata a doctor en Ciencia Política por la Universidad Nacional de Investigación, la Escuela de Economía de Moscú. La Federación Rusa, quien dará una contextualización y perspectiva del conflicto desde la vivencia presencial. Seguidamente, tendremos a la doctora Rosemary Quintero, quien es la presidenta nacional de ACOPI, para revisar el impacto del conflicto en las empresas colombianas, especialmente en la pequeña y la mediana empresa. Posteriormente, estará el doctor Gabriel Orozco, director del Doctorado en Sociedad y Cultura Caribe, quien presentará su visión desde la geopolítica. Y por último, tendremos al doctor en geopolítica Had Kenosi, doctor de la Universidad de Cádiz, especialista en el mundo árabe e islámico con una perspectiva del conflicto desde el mundo occidental, no occidental. Para las conclusiones de este espacio, nuevamente tendremos a nuestra moderadora, la doctora María Noemí González. Al cierre, abriremos un espacio de preguntas donde ustedes podrán presentar todas las inquietudes con relación a los temas presentados. La metodología de las preguntas serán para los presentes, por medio de los memos que les estaremos entregando. Ahí las pueden escribir y para los que están conectados por la plataforma Zoom, la escriben por favor en el chat de Zoom. Sin más preámbulos, le doy la palabra a la doctora María Noemí González, investigadora de la Universidad Simón Bolívar, quien es doctora en Filosofía Social en el marco de los estudios de Género, Identidad y Ciudadanía de la Universidad de Cádiz, España. Socióloga acreditada por el Ministerio de Educación de España y licenciada en Ciencias Sociales. Su trayectoria de investigación se enmarca en distinguir los discursos aplicados a la producción filosófica de la teoría crítica y postestructuralista en torno a la categoría de identidad de género y a la ciudadanía. Su trabajo se ha enmarcado en los derechos de ciudadanía y la vulnerabilidad de las mujeres para su acceso y disfrute. Bienvenida, doctora María Noemí.
Muy buenos días a todos y todas, a nuestros estudiantes y visitantes. Felices de volvernos a juntar, ¿verdad? De ver los salones llenos y de ver pues tanta juventud reflexionando hoy en torno a un tema que nos implica a todos, aunque lo estemos viendo solo por televisión. Va a ser clave también para nuestra formación profesional, indistinto de los temas y de las carreras que estemos estudiando, porque creo que luego que nos empezamos a pensar como ciudadanos y ciudadanas, cuál va a ser el futuro de nuestra vida después de una pandemia, cuál va a ser el futuro después de haber estado 2 años casi en casa, que creo que a los jóvenes y a las jóvenes fue uno de los que más duro, yo me imagino, les pudo haber dado cuando realmente teníamos tantos sueños, ahí me voy a incluir yo, ¿no? En la juventud, tantos sueños de estar en la calle experimentando la vida, nos toca entonces estar a veces en los espacios donde menos queríamos estar. Y ahora es una guerra. ¿Qué estamos pasando para una juventud que de momento, ¿verdad? Vamos a reconstruir este futuro? Yo creo que esta conversación hoy nos lleva más que a hablar de una guerra, es tratar de reflexionar en cómo vamos a reconstruir el futuro. Saludo de una manera muy cariñosa al panel también que hoy nos acompaña y a quienes hoy nos siguen en las redes sociales. Yo quisiera iniciar una reflexión en torno de una novela. Hay una novela que se llama La guerra no tiene rostro de mujer. Es una mujer que se llama Svetlana Alexievich. Ella es periodista y escritora bielorrusia. Ella es Premio Nobel de Literatura en 2015. En sus obras ella ha abordado toda la tragedia soviética, como son las guerras contra Hitler, vista por las mujeres, así se llama su novela, La guerra no tiene rostro de mujer, la catástrofe de la central nuclear Voces de Chernobyl y el hundimiento de la Unión Soviética misma en una novela llamada El fin del Homo Soviéticus. Su narrativa es considerada como una especie de periodismo profético y trágico que nos proporciona visiones del apocalipsis en el pleno siglo XXI. Leo un fragmento de la novela La guerra no tiene rostro de mujer. Dice: en la biblioteca escolar, la mitad de los libros eran sobre la guerra. Lo mismo en la biblioteca del pueblo y en la regional, a donde mi padre solía ir a buscar los libros. Ahora sé ya la respuesta a la pregunta ¿por qué? No era por casualidad. Siempre habíamos estado o combatiendo o preparándonos para la guerra o recordábamos cómo habíamos combatido. Nunca hemos vivido de otra manera. Debe ser que no sabemos hacerlo. No nos imaginamos cómo es vivir de otro modo y nos llevará tiempo aprenderlo. En la escuela nos enseñaban a amar la muerte. Escribíamos redacciones sobre cuánto nos gustaría entregar la vida por. Era nuestro sueño. Sin embargo, las voces de las calles contaban a grito otra historia y esa historia me resultaba muy tentadora. Fin de la cita. Pero desde América Latina y justo desde el Caribe y más aún desde nuestra universidad, nuestro rector la semana pasada en su columna repudiaba la guerra, en su columna en El Heraldo, y escribía nuestro rector: increíblemente, después de los intrincados momentos vividos por la humanidad por una pandemia avasalladora, las trompetas de la execrable guerra empezaron a sonar con sus melodías de muerte, hambre y destrucción. Y apunta: la guerra no es un problema exclusivo de un territorio o de unos gobernantes con aspiraciones de más poder, sino un asunto vital que atañe a toda la humanidad, aplicando el llamado que Juan Rulfo le hizo a los compatriotas mexicanos: ¿nos salvamos juntos o nos hundimos separados?
Hoy es importante, y para mí centro la reflexión en nuestros estudiantes, ¿no? De poderles decir por qué estamos tan preocupados y preocupadas en la Universidad Simón Bolívar en abrir un debate a la comunidad, a la sociedad en general, sobre la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Por qué? Porque realmente no hemos resuelto muchas tensiones que han venido en el trayecto de la historia y que nos implica a todos y todas como ciudadanos. ¿Por qué? Porque generalmente cuando ingresamos a la universidad nos dicen que vamos a formar ciudadanos globales, ¿sí? Ciudadanos globales. Nos dan muchas alas para que vayamos al exterior, para que allá hagamos internacionalización curricular. Y entonces la pregunta es, ¿qué significa para nosotros y nosotras como estudiantes esa construcción de una ciudadanía global? Hay otro de los elementos que es cotidiano y es cómo estamos pensando los estados-nación. Nosotros nos dijeron que se borraban las fronteras, pero nos estamos dando cuenta que a pesar de una pandemia que fue global, que borró las fronteras, hoy hay una guerra en entornos fronterizos. ¿Cuáles son esos dilemas entre los conceptos Estado-nación? Eso me lleva a preguntar cómo seguimos pensándonos las fronteras en el futuro después de esta pandemia global. Hay algo que aprendemos en clase que es derecho internacional y la importancia de la ONU. Y la pregunta es, ¿la ONU hoy es un fracaso? Cuando no ha sido capaz de cumplir su deber fundamental, que es garantizar la paz y la seguridad internacional, ¿tendremos hoy que cuestionar si la ONU hoy es un fracaso? Podemos seguir invocando como un único marco de análisis el derecho internacional que parece que nadie respeta. ¿Tiene esto sentido? Como diría Hobbes, un derecho sin dientes es solo letra muerta. Y haciendo alusión a un libro de una autora que se llama Judith Butler, ¿qué vidas merecen ser lloradas hoy entre los muertos que hay entre Rusia y Ucrania? ¿Cómo vamos a clasificar las víctimas? Hay víctimas de primera, hay víctimas de segunda. ¿A quién invocamos? ¿A lo que dice el derecho internacional humanitario o lo que nosotros como humanidad queremos que diga? Estas preguntas quieren otra historia. Por eso esta historia se unen otras voces en un diálogo desde la región y en el marco internacional que dialogaremos para ayudarnos a comprender el conflicto alrededor de estos tres cuestionamientos que nos hemos procurado que en la mañana de hoy podamos pensar conjuntamente. Primero, ¿por qué se está generando este conflicto Ucrania-Rusia? Segundo, ¿cuál es el impacto del conflicto en términos económicos, en términos geopolíticos y de drama humanitario? Y tercero, ¿cuáles son las implicaciones que este conflicto tiene para el Caribe colombiano y para América Latina? Para hablar de ello, tenemos a un grupo que les quisiera presentar. Tenemos hoy con nosotros a Irina Sirrun. Ella es candidata a doctora en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Investigación, la Alta Escuela de Economía de Moscú, la Federación Rusa. El tema de su tesis es la transformación de la identidad nacional de Ucrania en los discursos de la élite política ucraniana sobre la integración de la OTAN. Irina ha sido profesora de Relaciones Internacionales de la Alta Escuela de Economía en Moscú, trabaja en el Instituto de Idioma de la Universidad del Norte, más de 10 años en política exterior de Ucrania y Rusia, analizando las relaciones de Ucrania y la OTAN, la política de Ucrania acerca de la integración de Ucrania a la OTAN. La tenemos entonces de manera online. Bienvenida, Irina, el panel es tuyo. Muchas gracias. Bueno, buenos días para todos. Aquí en Moscú ya está haciendo tarde. Yo voy a dedicar el tiempo, sí, gracias por agendarme. Voy a hablar un poco del conflicto
lo que está pasando ahora entre Rusia y Ucrania, sí, un poco más allá de lo que está pasando, lo que los medios de comunicación tal vez no muestran, o tal vez algunos hechos que no eran conocidos. Yo he tratado el tema de Ucrania de la OTAN en mi tesis y tenía que investigar bastante la política interna de Ucrania. Entonces, primero, para entender el conflicto, tienen que saber algo de Ucrania, qué tipo de Estado es. Históricamente estaba formado, ¿sí? Bueno, en las fronteras como está ahora, estaba fundado dentro de la Unión Soviética y eso tiene mucho que ver con lo que está pasando hoy día. Diferentes regiones de Ucrania eran incorporadas durante, digamos, una parte pertenecía a Rusia en la Imperio Ruso. Después de la revolución, los bolcheviques llegaron y formaron como un estado de bolcheviques en Kharkov, en el oriente, oriente del país. Y después incorporaron otros y ellos se movieron y la última parte de Ucrania que está en el occidente, que tenemos varias regiones, pertenecían antes al imperio austrohúngaro. Los incorporaron en 1939, ¿sí? Cuando empezó la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué es importante saber pues, cómo estaba formada Ucrania? Porque las diferencias dentro de Ucrania eran muy grandes. No puedo decir que era tanto por el idioma, porque durante la Unión Soviética todos tenían que aprender ambos idiomas, ruso y ucraniano, y entonces no había ningún problema de comunicación. Entonces, cuando hablan de idioma y idioma como la raíz del conflicto, eso realmente no es tan, pues sí, idioma es importante, pero el idioma no es el conflicto. ¿Cuándo empezó el conflicto? Sí, tenemos también las élites ucranianas que salieron de diferentes regiones. Entonces tenían diferentes ideas de cómo tiene que ser el futuro de Ucrania después de que la Unión Soviética colapsó. ¿Sí? Ucrania proclamó independencia y cuando hicieron la proclamación de independencia dijeron que Ucrania tiene que ser un estado neutral. Y este punto está dentro de la Declaración de Independencia. Eso fue creo que en 90, porque hicieron 91, porque proclamaron independencia antes y siguieron la Unión Soviética, después ganaron la independencia. Entonces, durante el tiempo de independencia, habían varias ideas de cómo tiene que ser el futuro de Ucrania, de los ucranianos, qué tipo de Estado tiene que ser, porque antes no había un Estado con bueno, todas estas personas, ¿sí? Con diferentes visiones. Una idea fue que deberían estar con Rusia porque tienen tienen una historia común, porque una parte de Ucrania era parte del Imperio Ruso, sí, entonces por cosas culturales y también por beneficios económicos, porque Ucrania estaba muy dependiente de toda esta industria de Unión Soviética. Entonces, digamos, armamento en Rusia no se podía producir sin algunas partes que estaban produciendo en Ucrania. Entonces, la segunda, digamos, una línea de qué tiene que ser Ucrania, tiene que ser como Europa. Y la parte, bueno, digamos, las élites y la población que vivían más cerca de Europa, especialmente la parte la que adjuntaron en 1939, pensaba que Ucrania tiene que ser un Estado europeo y tiene que incorporarse a todas las instituciones de Europa. En 2013, pues en 2004 había una revolución naranja, se llama así, y
realmente fue una revolución naranja, así como unas revoluciones de color que pasaron en los 2000, sí, hasta 2010, yo creo que en los 2000. En este momento, la revolución naranja fue algo como contra corrupción, realmente. No fue tan político, querían algo nuevo, sí, después de casi 13 años de 14 años de independencia, la gente estaba apoyando la revolución naranja para, pues, para protestar contra la corrupción, sí, la oligarquía. En 2013, como Ucrania siguió con el plan de incorporarse a Europa, y el presidente ucraniano, Yanukovych, dijo que no era tan pues, beneficioso económicamente para firmar este acuerdo con Europa. Entonces salieron los protestantes, ¿sí? Y dentro de 2 meses estas protestas se volvieron muy, muy violentas, aparecieron las armas y como sabemos, dentro de las personas que eran, primero empezaron como unas protestas pacíficas, aparecieron unos grupos de, bueno, la gente muy bien preparada, había muy pocas de esas personas, sí, realmente podría ser como, dicen, como 10%, que tenían una ideología y entrenamiento militar, y ideología era, bueno, vamos a decir que los nazis. No era un grupo homogéneo, habían varios, ¿sí? Varios grupos. Entonces, Rusia, viendo todo lo que estaba pasando, tenía una base militar en Crimea. Entonces, Rusia incorpora a Crimea por no quedarse sin la base militar, base naval. Y después las repúblicas de Donetsk y Lugansk, viendo lo que está pasando en Kiev, proclamaron independencia y gobierno ucraniano, sin avisar de la guerra, empezaron a bombardear estas regiones. Entonces tenemos un conflicto que estamos viendo ahora, yo digo, nueva fase, porque durante los 8 años en Ucrania había una guerra civil. Yo creo que era guerra civil no reconocida, y hay muchas víctimas no reconocidas, especialmente son siempre los que mencionan a víctimas que padecieron en el conflicto en Ucrania. Son la mayoría, son los civiles de estas repúblicas de Donetsk y Lugansk. Entonces, los 8 años, esas repúblicas eran no reconocidas, ni siquiera Rusia los reconoció. Solo reconoció Crimea, la incorporó, ahora Crimea es parte de Rusia en todos los sentidos. Donetsk y Lugansk no eran reconocidas. Y los 8 años, lo que yo estaba viendo es que Rusia tiene un conflicto que ellos obviamente estaban apoyando, pero no tenían ejército. Si no tenían ejército en esas regiones, tal vez los estaban apoyando económicamente, de la manera diplomática, con todo lo que podían, pero no habían tropas de Rusia. Y llega un momento que nosotros estamos viendo que cuando Putin reconoce esas repúblicas y dice que va a defenderlas. Entonces, cuando Donetsk y Lugansk tenían su referéndum de independencia de Ucrania, que no es reconocida por el gobierno, ellos tenían un territorio que controlaban, eran mucho más grandes. Entonces, ellos ahora están reconquistando el territorio que ellos se consideran como el suyo. También tenemos a Rusia, que intervino en este conflicto diciendo que nosotros vamos a terminar esta guerra, porque ya a los 8 años habían 2 acuerdos de Minsk, y parece que nadie quería resolverlo, y el gobierno ucraniano no quería. Entonces Rusia tiene como su punto de vista de que si Ucrania cambió la constitución en 2018, hicieron un cambio, y en la constitución pusieron que Ucrania tiene como una aspiración de ser un miembro de la Unión Europea y de la OTAN. Lo que obviamente era como una idea, pero detrás de esa idea, después de 2014, OTAN se involucra mucho en Ucrania. Ellos crearon muchos fondos, habían bases que estaban construyendo que
era también anticonstitucional porque en la constitución de Ucrania se prohíbe tener bases militares de otros estados. Entonces, lo que ahora estamos viendo, que primero, sí, el discurso de Rusia de que vamos a terminar esta guerra porque están matando a las personas. Segundo, tenemos la OTAN de Europa sí, de otro lado. Y también el gobierno ucraniano, sí, el gobierno que tiene el presidente, el ejército con Guardia Nacional. Y la Guardia Nacional son las personas que estaban en este Maidán, sí, Euromaidan en 2013, son combatientes con los muchos, sí, yo no digo que todos, pero muchísimos son con la ideología nazi y no lo están ocultando, entonces hay muchísimas evidencias de que sí lo son. Entonces, a ese grupo de personas, Rusia refiere a lo que son de los nazis y que el Estado ucraniano, sí, como sociedad, es realmente es fascista, sí, tiene que denacionalizarlos, yo no sé cómo en español decir. Y varias guerras que estamos viendo. Sí, se empezó, yo creo que todo por una guerra mediática. La podíamos ver durante el último año. Si no han notado, estaba publicando que Rusia tiene tropas cerca de la frontera. Yo recuerdo eso desde abril del año pasado, porque yo he visto estas publicaciones. Y después, en otoño, como desde a partir de octubre, noviembre, ya empezaron a publicar más y Rusia tenía como un entrenamiento y estaba diciendo que no nos vamos a invadir, pero en final, en febrero, dijeron que van a lanzar es como una operación especial. Ellos lo llaman no una guerra, operación especial para reconquista de los territorios que ellos reconocieron como independientes. Entonces están combatiéndose al lado de los ucranianos de estas repúblicas. Bien, entonces estamos viendo esta guerra militar, también una guerra económica y también psicológica, porque sí, bueno, esas son muy conectadas, porque en Rusia, por ejemplo, ahora prohibieron, pues bloquearon a Facebook y a Twitter, porque sí, yo lo he visto que aparecieron muchos, primero que se puede insultar a los rusos y también aparecían mucha información, pues yo digo falsa y también muchas como provocaciones dentro de esas redes sociales. Yo lo he visto con mis propios ojos, entonces aquí decidieron que eso es muy malo para el Estado, entonces los bloquearon. Y claro que todos están escuchando de ciberataque y yo veo también unas guerras contra la cultura rusa en general, que me parece increíble. Entonces que todos los rusos entonces ahora son culpables de lo que está pasando. La OTAN está apoyando, sí, estamos viendo el peligro que Rusia está apoyando a los ucranianos, a otros ucranianos, el gobierno lo están apoyando a otros países muy poderosos, sí, en todos los sentidos. Entonces yo espero a sus preguntas, sí, podría elaborar algo más cuando escuche algo concreto. Gracias. Muchas gracias, Irina, por este panorama tan interesante que nos va seguramente a llevar a varias preguntas. Seguimos en el panel desde Colombia y desde aquí desde Barranquilla con la doctora Rosemary Quintero Castro. Ella es MBA en Administración de Empresa e Innovación, especialista en Gerencia de Recursos Humanos y licenciada en Ciencias de la Educación. Desde el 2014, ella ejerce la presidencia nacional de ACOPI, la Asociación Colombiana de los Micros, Pequeñas y Medianas Empresas. Cuenta con una experticia en el campo investigativo y educativo, abanderada del trabajo asociativo de los diferentes gremios nacionales y miembro de juntas directivas de orden nacional y departamental. Ella cuenta con más de 30 años de experiencia en proyectos de productividad e impulsando e iniciando para el desarrollo de las MIPYMES colombianas. Bienvenida, doctora, y definitivamente su tema para nosotros en la región central. Bienvenida.
Buenos días a todos. Gracias a la universidad y a su equipo por invitarme y darme la oportunidad de dialogar cómo nosotros vemos desde el gremio, el segmento MIPYME y su posible impacto en esta situación que se está viviendo Rusia-Ucrania, pero que diríamos no es una situación que podemos verla de una manera aislada por varias razones. Primero, nosotros también formamos parte de esa globalización, pero antes de entrar en materia desde el punto de vista económico y el desempeño de las MIPYMES, nosotros no debemos olvidar que Colombia es un país que precisamente firmó un proceso de paz después de 50 años de guerra, pero la pregunta o la reflexión debemos hacerla es que tenemos paz o es que lo que hemos avanzado permanentemente se generan movimientos y lo vemos de otra manera, o es que nos sentimos satisfechos precisamente en este conflicto, el manejo de armas, el resarcir precisamente a esas personas que fueron los más afectados. ¿Eso ha sucedido de la manera como nosotros esperaríamos? ¿O es que nosotros realmente estamos convencidos que el perdón se está dando como debe darse en nuestro país? Cada uno desde la individualidad si está aportando a esa paz que todos deseamos o cómo nosotros la percibimos. Entonces son muchos temas que podemos reflexionar y que de una u otra manera lo que nosotros como país hemos logrado hasta ahora pudo ser mayor o quizás no, porque también las guerras hacen mover, generan pérdidas. Las pérdidas que más nos duelen son las pérdidas humanas. Llega a pérdidas económicas y las brechas sociales se cierran. Entonces es un círculo vicioso, una brecha social que no logramos cerrar precisamente por limitaciones económicas, por capacidades. No debemos olvidar qué clase de economía es el modelo que aplica nuestro país. No debemos olvidar si somos un país todavía en proceso de desarrollo, somos un país emergente, qué nivel de vulnerabilidad tenemos como estructura país. Entonces son muchísimas las preguntas que debemos hacernos. Y cuando nosotros reflexionamos sobre el desempeño de cualquier economía latinoamericana, europea, cualquier economía, siempre va a primar un tejido empresarial que esta mañana muy temprano hablando con mis economistas, yo les preguntaba cuáles son las lecciones aprendidas de la Primera Guerra Mundial, porque ese también es otro tema que nosotros debemos mirar. La Primera Guerra Mundial, quienes salieron precisamente a recuperar todas las pérdidas sociales y económicas fue el sector empresarial. Pero ¿cuál sector empresarial? Los más fuertes, los de mayor capital y los que de una u otra manera en ese proceso de resiliencia adoptaron tecnologías que les permitió aprovechar circunstancias, porque en una guerra se desarrollan muchas cosas. En una guerra el desempeño militar requiere innovación, requiere procesos productivos, genera desperdicios que pueden ser reutilizados, generan otra clase de necesidades, incluso en la forma de la logística, en la forma de alimentarnos, en la forma de vestirnos. Entonces hay muchos modelos de producción que van cambiando o actividades en una guerra, pero no todos tienen la misma posibilidad de aprovechar esos espacios. Cuando no digo no todos, ya voy a entrar en materia en lo que yo represento, en lo que me trae acá como el rol que desempeño como líder de un gremio que representa a la micro, pequeña y mediana empresa. Cuando hablamos de MIPYMES, nosotros estamos hablando prácticamente un poco más del 96% del tejido empresarial colombiano. Pero cuando nos referimos y ahondamos sobre ese 96% del tejido colombiano, más del 90% aproximadamente son microempresas. Y hago ese énfasis porque la microempresa, hablando de estructura, es la más vulnerable dentro del segmento micro
es donde mayor informalidad, tanto empresarial como laboral, se observa por muchísimas razones. Es bien o mal, eso no voy a entrar porque es un tema muy amplio para discutir, pero es nuestra realidad. Y no podemos olvidar cómo los países, al igual que nosotros, si nosotros nos administramos bien los recursos, ¿qué pasa? No alcanza la plata. Lo mismo le sucede a un país. Si nosotros pasamos una crisis y utilizamos los recursos que teníamos ahorrados, tenemos que volver a comenzar de cero a ahorrar. Así le pasan a los países. Y todos, sin distingo de nivel de desarrollo, todos los países hoy están desgastados. Es que la pandemia no la hemos superado, no podemos olvidar eso. La pandemia ha afectado todas las capacidades productivas, todas las capacidades de logística y todo esquema tanto económico como social. Ya hablando de pensar en qué pasaría, nosotros tenemos que partir del hecho de que Colombia es un país altamente dependiente de economías muy desarrolladas. El primer socio nuestro es Estados Unidos. En un momento fue Venezuela, pero ¿qué ha pasado con Venezuela? Precisamente todos estos cambios que se dan en los modelos económicos de los países van incidiendo en qué incidió en ese momento en Venezuela su situación, que nosotros exportábamos mucho hacia Venezuela, comenzaron a incumplir los pagos y ahí se dio una recomposición de esa estructura que exportaba hacia Venezuela. Hoy cuando nosotros, si somos un país altamente dependiente, entonces ¿dependiente de qué? Uno de los principales productos o insumos son precisamente los cereales y todos los temas agrícolas, insumos que nosotros requerimos. Requerimos para una necesidad básica, que es la alimentación. Y a eso le tenemos que unir o mirarlo de una manera integral, que Colombia, desafortunadamente, con el tiempo se ha ido generando un proceso de desindustrialización acelerado, porque eso se preveía, pero por diferentes circunstancias se ha acelerado más de lo que se tenía previsto. Por otro lado, nosotros tenemos un campo desgastado, con poca tecnificación, donde el campesino no siente que ser campesino, dueño de una tierra que puede explotar, no se siente súper satisfecho y no aspira a que sus hijos lleven el mismo rol que él desempeñó en un momento dado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un campo que no dignifica ese trabajo, que es muy exigente, porque el campo es un tema muy exigente si no tenemos tecnificación aún más. Y desde ese punto de vista, nosotros hemos incurrido también por el mismo fenómeno de globalización a traer muchos insumos que Colombia produce y que en vez de crear modelos de mayor nivel de producción y sofisticación que alcance lo suficiente para el consumo nacional y también para exportar, lo que hemos hecho precisamente por honrar los tratados de libre comercio, muchas veces importar el arroz. Ustedes han escuchado muchas quejas de los cultivadores, de los arroceros, importar arroz, y se crean unas cuotas de importación. Cuando eso sucede, ¿qué pasa con la producción nacional? Viene entonces el desbalance de los precios y vienen a competir nuestros pequeños productores con precios que son más competitivos, porque la gente que tiene poquita posibilidad, ¿qué pasa? Compra lo más económico, no se pone a pensar de que si es importado o es nacional, simplemente compro lo que me alcanza con la plata para comprar, no compro lo más costoso considerando el desarrollo económico local. Por otro lado, nosotros en importación de alimentos, de lo que consumimos, el 30% es importado. Y precisamente cuando nosotros vemos el tema que se han dado ahora, solo les voy a citar un ejemplo. En materia de cereales, el maíz, el trigo y el maíz, pero les voy a dar el dato del maíz. El maíz estaba la tonelada en $276
y solamente en los 7 primeros días de marzo se movió a $298. Simplemente el que un presidente diga voy a hacer eso, se comienzan a generar movimientos, incluso en la bolsa, ¿verdad? En la forma como nos ven, en la calificación de riesgo país y un sinnúmero de cosas. Ahí se dio un incremento de un 8%, solamente hablándoles del maíz. Pero eso se suma a que nosotros como país, nosotros tenemos dificultades en la logística. ¿Y por qué es importante la logística? Si yo soy un país dependiente de insumos, materias primas que vienen de otro país, para mí la logística es fundamental. La logística internacional y la logística nacional. Nosotros cuando vemos el tema de los hortalizas, las hortalizas, el gran porcentaje que ustedes consumen, ¿de dónde creen que vienen? ¿La producimos aquí en los municipios del Atlántico o el gran porcentaje la traemos de dónde? Del interior. Entonces ahí hay otro factor de logística. ¿Y qué pasa con la logística en Colombia? Nosotros, la logística nuestra, fluvial y marítima, solo representa el 2% de movimiento de carga. Quiere decir que el mayor porcentaje de nuestra logística se mueve por las carreteras. ¿Y qué pasa cuando se mueve por las carreteras? Cuando nuestros campesinos allá en Cauca, la Panamericana, que es una carretera que conecta tanto nacional como internacionalmente, ¿qué sucede? Salen 10 campesinos o 10 indígenas y bloquean la carretera. ¿Qué pasa? Se paralizó el país. ¿Qué pasa cuando bloquean Buenaventura, que es uno de los puertos más importantes de Colombia? Se paralizó las cosas. ¿Qué ha pasado cuando se tomaron Cali? ¿Se acuerdan en el paro nacional? La gran concentración del paro nacional, ¿de dónde se originó? En Cali, en el Valle. ¿Por qué? Precisamente hay un movimiento de carga muy importante para el país y es la forma como asfixian al país para que comiencen a pensar y a desesperarse y comiencen a pensar de otra manera. Entonces, nosotros nunca vamos a poder desprender cualquier acción social va a incidir necesariamente en resultados económicos. No es al revés. Siempre se va a dar, y si se da al revés es por el ciclo que se repite, pero siempre va a haber una incidencia directa. Entonces, aquí nosotros cuando escuchamos guerras, todos perdemos oportunidades. Algunos ganan unas oportunidades, pero aquellos que tienen capacidad de resiliencia. En esta pandemia, los más afectados fueron las microempresas. Fue donde se dio mayor número de cierres definitivos de microempresas. Cuando nosotros hablamos de un cierre, ¿cuántos meses duramos cerrados? Una parada mundial de producción, 2 meses. ¿Qué pasó con esos 2 meses? Como Colombia trae mucho acero largo, hay acero plano, acero largo. China es el principal generador de acero. China le toca parar igual que el resto del mundo y resulta que nadie se puso a pensar que cuando China para, la chatarra no le llega lo suficiente, no llega lo suficiente la chatarra y prender las máquinas para poder procesar chatarra y comenzar a producir una cantidad de cosas, se necesitan 2 meses más. Quiere decir que cuando activaron las empresas, China comienza a prender las máquinas, pero tenía problemas de chatarra y eso se convirtió en un ciclo de importaciones que necesitábamos y no podíamos hacer. Nosotros, yo recuerdo que a finales del 2020, tú pedías una importación y te decían, si usted tiene la capacidad de esperar hasta marzo o abril, le recibo la orden de compra, de lo contrario no se la recibo. O sea, si la pide a final de año, estábamos hablando de 3 o 4 meses para que te mandaran una exportación. Desde ese punto de vista, si los países desarrollados de donde nosotros dependemos estornudan, ¿qué pasa? ¿Nos cae parte del estornudo o no nos cae? Claro que nos cae. Nos cae todo. Entonces, sí vamos a tener una afectación si eso se da. Ahora, Estados Unidos si se involucra directamente, todavía nos va a afectar más. ¿Por qué creen ustedes que nos va a afectar más?
principal socio comercial de Colombia es Estados Unidos. ¿Qué podemos hacer nosotros y qué nos corresponde hacer? Hay muchas tareas como ciudadanos y como gobierno. Nosotros tenemos que pensar y seguir ahondando en el tema de innovación, y nos lo han dicho muchos países y expertos investigadores de países desarrollados. Nosotros en Colombia, el recurso que representamos para innovación no es sino el 0.3%. Si nos comparamos con Corea, Corea invierte en innovación 4.6%. Entonces, ¿qué estoy pensando expresar ahora? Y que suena, uno estamos hablando de guerra y la otra está hablando de innovación. Claro que hay una relación directa. Si nosotros tenemos un Amazonas como el que tenemos, ¿qué pasa con toda esa genética que hay en el Amazonas? Lo está explotando Colombia. ¿Quién lo está explotando? Usted que es un conocedor, ¿qué país está explotando más toda esa genética que tenemos en Amazonas? Las grandes multinacionales. Y nosotros estamos perdiendo oportunidades. Entonces, ¿qué relación tiene? Sencillo. Nuestros investigadores, nuestros doctores, la mayoría están vinculados en la academia. No están siendo asimilados apropiadamente por el sector productivo. Y como país nosotros no estamos teniendo unas políticas integrales que nos aseguren evitarnos una hambruna, porque sí podemos tener hambrunas. Es más cerca de lo que cualquiera puede estar pensando. Tenemos que mirar para el campo, sí tenemos que mirar. Tenemos que aprender hasta en el balcón de nuestras casas a cultivar hortalizas para evitar las posibilidades de las situaciones que van a venir. Ustedes mismos le preguntan a su mamá, ¿el ají que comprabas unos meses atrás tiene el mismo precio al ají de hoy? No. Por eso es que estamos en un nivel de inflación que la gente está asustada y el 20% se está concentrando precisamente en alimentos, que es nuestra base para vivir. Entonces, la innovación es necesaria y Corea nos lo está diciendo. Son un país donde los investigadores expertos que pudieran estar más en el sector productivo están en la academia. No es malo, pero tienen que sacudirse de la academia e irse para el sector productivo. Pero el sector productivo tiene la responsabilidad de contratarlos, porque no van a poder entrar si el sector productivo no se involucra, ¿verdad? El tema de innovación no es un tema de corto plazo, es un tema de mediano y largo plazo. La absorción de tecnología es un tema también de mediano y largo plazo. Corea nos dice, ustedes tienen una estructura para la innovación muy dispersa. Ustedes aplicar a unos recursos de innovación tienen que entender y buscarse un abogado, un economista para poder entender cómo solicitar los recursos. Colombia tiene un defecto. Como nosotros manejamos un alto nivel de corrupción, a nosotros nos da temor entregar subvenciones directas, y ahí sí lo pude vivir en una misión que estuve en Corea. Estuvimos negociando unos recursos de cooperación internacional para unos clústeres. En un momento dado, había uno muy importante de frutas allá en Cali, y el señor de Cali preguntó, de ese recurso que Corea tiene previsto para Colombia, ¿lo podemos utilizar para comprar maquinaria? El coreano le dijo totalmente, nosotros le autorizamos, si su país también le autoriza, utilizar los recursos para comprar maquinaria. Y adivinen qué pasó. Colombia no aceptó, porque Colombia siempre está pensando el que se lo coge el coco, porque si no aplica los recursos como estuvo ahí, pero se dispersa. Entonces, tenemos que ser más efectivos en la forma como nosotros aterrizamos los recursos. Las subvenciones siempre serán necesarias en cualquier país, sobre todo un país en vía de desarrollo, un país emergente. Nosotros tenemos que concentrarnos también como consumidores a ser prácticos. ¿Cuántos aquí comen ñame? Levanten la mano. Mira que muy pocos, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí comen pan? Todas las mañanas. ¿Qué pasa con el pan? ¿Y de dónde viene el trigo? De afuera. Es así de sencillo. Si nos volvemos unos consumidores de los productos que tenemos capacidad de producir,
Les aseguro que es una forma de aportar al desarrollo de esos pequeños emprendedores y controlar de una u otra manera la inflación. Tenemos malas costumbres de consumo. ¿A quién le gusta comprar Adidas? Levanten la mano. Les da pena ahora levantarla porque ya saben que la... pero ¿quién va a comprar algo en Baranoa? Una camisa de lino. ¿Quién ha ido a comprar una camisa de lino en Baranoa? Que levanten la mano. ¿Eres de Baranoa? Bueno, mira, muy poquito. ¿Y ustedes saben que en Baranoa hay camisas de lino? No lo sabían. A comprar. Entonces, miren, tómense el trabajo de, en vez de estar pensando que voy a visitar Europa, reconozcan su propio departamento y vean la economía local para que nos volvamos unos consumidores de nuestra economía local, porque esa es parte de nuestra responsabilidad y es la forma como podemos nosotros ayudar a las empresas. Y cuando ayudamos a las empresas, ¿qué hacemos? Estamos salvando empleo. Y cuando ayudamos a las empresas, también estamos generando nueva posibilidad de empleo. Así, señores, que concluyo diciéndoles, este no es un tema de Ucrania y Rusia solo, este no es un tema de los políticos, no es un tema de los presidentes, es un tema de todos como ciudadanos, y no estar lamentándonos y teniendo miedo. Es hora de actuar y pensar de una manera totalmente distinta. Gracias. Muchas gracias. Creo que vamos complejizando y tejiendo mejor este tema, ¿no? Que ya nos tiene mucho más cerca de nuestras reflexiones. Pero estar cerca de nuestras reflexiones es lo que hemos hecho hasta ahora. ¿Qué está pasando con personas, científicos, investigadores que no piensan ni ven el mundo como nosotros? Y ese es otro de los ejercicios que hemos traído en esta mañana con un investigador del mundo árabe, ¿verdad? En el que no tenemos, a veces creíamos que no tenemos las mismas visiones del mundo, pero somos mucho más cercanos. Nosotros los occidentales, nosotros estos que hemos construido el Estado-Nación, la construcción de ciudadanía, que hemos visto que el otro o la otra que no piensa como yo es el diferente, ¿verdad? Esto de volver otra vez a retomar que en el mundo árabe, cuando pensamos en el mundo árabe, pensábamos y los asimilábamos después de la Torre Gemela, los pensábamos como terroristas, ¿verdad? Es que hay de otra parte del mundo que piensa de manera diferente y que también ve la guerra desde otra óptica. Para ello, estamos invitando al doctor Yad El-Qanoussi, doctor en la Universidad de Cádiz en geopolítica, con especialidad en el mundo árabe islámico, especialista y analista de la geopolítica internacional, en especial el mundo árabe islámico, miembro del Comité Científico del Instituto Español de Geopolítica, investigador y profesor por el Departamento Árabe de la misma universidad. Yo les presento y le doy la bienvenida a Yad, que es hoy nuestro investigador, que desde España va a darnos una visión no occidental de la guerra entre Rusia y Ucrania. Bienvenido, Yad. Pues, ¿me escuchas, no? Bueno, buenas tardes a todos. Primero, darle las gracias por haberme invitado a esta charla y lo siento mucho por haberme venido un poco tarde porque tenía las clases y fue por un fallo por el tema del horario eso. Y la verdad que estoy muy orgulloso de poder estar con vosotros aquí en esta charla y hablar precisamente sobre uno de los temas de mayor actualidad hoy día, que es la guerra entre Ucrania y Rusia, que no solamente tiene dividido al mundo a dos bandos, sino que más bien
marcará un antes y un después en la escena internacional. Ya esa explosiones de júbilo y sueños que se han levantado con el fin de la Guerra Fría, especialmente por el triunfo del modelo capitalista, parece que han llegado hasta su fin, sin decir que nunca se han sido, simplemente que el transcurso de los acontecimientos que hemos vivido desde los años 90 hasta hoy día hicieron que aquel sueño o aquel empuje por fuerza de americanizar el mundo no se haya cumplido. Y uno de los factores fue el fracaso norteamericano en sus dos posteriores intervenciones militares, tanto en Irak como en Afganistán, que uno de los objetivos precisamente fue, a partir de otros objetivos que son culturales, eso fue asediar el retorno de China a Rusia. Por eso se generó esa línea, o vamos a decir, ese cinturón del caos que iba de los Balcanes hasta Afganistán. Y precisamente si hacemos una ojeada al panorama global geopolítico, vemos que los años 90 hasta el principios del siglo, tres de los puntos claves de los conflictos fueron los Balcanes, Irak y Afganistán. Por tanto, estamos ante un acontecimiento que va a marcar un antes y un después, a semejanzas de otros grandes acontecimientos que han marcado el devenir de la historia, como el fin del califato islámico. ¿Escucháis? Sí, señor, le escuchamos perfectamente. Vale. El fin del califato islámico, el Tratado de Westfalia, el fin, ¿cómo se llama? La caída del muro de Berlín o el propio COVID. Pero ante un acontecimiento de esa dimensión o cualquier plan político o geopolítico, resulta fundamental volver un poco atrás en el tiempo para poder pronosticar lo que va a surgir en el futuro. Es claro, el tema es tratado desde dos visiones, una que es periodística, esa clásica satanización de unos u otros, a otros, por supuesto, es decir, de los dos bandos, y como nosotros tenemos la suerte de ser de fuera, como soy árabe, entonces lo veremos, lo veremos por supuesto de otra manera, y por supuesto la geopolítica, que nos más bien, lo que más nos interesa y que nos más ayudará a entender el porqué de esta guerra y quién es no vamos a ser el culpable, pero quién es el motivo, uno de los motivos principales que llevaron a ver a esta confrontación bélica, que pues, supuestamente uno de los grandes perdedores es precisamente el pueblo ucraniano, como lo mismo que está pasando en Siria, por ejemplo, en Irak, en Afganistán y otros muchos puntos del planeta, y que desgraciadamente que en ese caos global que estamos inmersos desde hace ya 2 o 3 décadas va a trasladar a otros puntos. Pero claro, antes de hablar del acontecimiento de los trasfondo de los sucesos, nos vendrá destacar por qué Ucrania o qué importancia tiene ese país que la ha hecho ser el cúspide de este confrontamiento, o mejor dicho, de esa tierra floja que caracteriza entre Rusia y la OTAN y que aparece y desaparece en el tiempo según el contexto y el momento. Claro, si partimos de las teorías clásicas de geopolítica, desde los teóricos primeros, Mackinder o Spigman, damos conciencia que, o según sus teorías, que Europa del Este constituye el eje, como la isla del mundo. Entonces, cualquier potencia que asienta sus bases sobre ahí acabará gobernando el mundo. Y ahí viene la importancia de Ucrania, que, claro, los teóricos, por ejemplo, norteamericanos, y sobre todo Brzezinski, habla sobre todo de que Ucrania es un punto muy importante para el control de Eurasia y precisamente frenar a Rusia en sus murallas o más allá de sus murallas, murallas atlánticas. Incluso, perdón, las murallas del Kremlin. Incluso dice que una Rusia sin Ucrania pierde toda la posibilidad de ejercer un estatus global. Es decir, que basó precisamente en las mismas ideas del polaco Józef Lotowski. Lo mismo vemos, por ejemplo, desde el otro bando, y sobre todo con el gran estratega de Rusia, que es Alexander Dugin, que una Ucrania libre, Ucrania, perdón, constituye el eje problemático de esa lucha entre la OTAN y Rusia, y por tanto, una Ucrania independiente es como una declaración de guerra. Por eso vemos que este país, desde su independencia, ha sido rehén de esa tira y floja que ha marcado este
esta confrontación entre ambos bandos que ya hemos adelantado antes, que aparece y desaparece en el tiempo. El problema no nace de hoy mismo, sino que remonta a la caída del muro de Berlín y precisamente el nacimiento de Ucrania como un Estado independiente. Precisamente en ese momento se levantaron una serie de promesas para entonces, que era Gorbachev, de la no expansión de la OTAN hacia las murallas de Rusia, cosa que a medida que avanzaba el tiempo ha ido incumpliendo, especialmente a partir del año 97, cuando se formó el primer acuerdo o el primer acercamiento entre la OTAN y Ucrania. Incluso muchos teólogos geopolíticos, geoestrategas, ya desde el año 93 advertían de esta guerra, como por ejemplo incluso el propio Huntington, Kissinger, y a medida que pasó, especialmente después del fracaso de la invasión de Irak y la revolución, vamos a decir, o revolución de color o revolución en Ucrania, incluso yo lo llamaría como una operación Gladiator, pasaron una serie de factores que han ido pasando con el tiempo y que tuvieron su punto más álgido con la crisis de 2014 y la inclusión de Crimea al territorio ruso, algo que ya cuajaba con la estrategia de la OTAN de militarizar el Mar Negro y fertilizar primero la gran guerra que ellos llaman la guerra entre Turquía y Rusia a través de la estrategia de double entente, que realmente no se produjo debido a una serie de factores y que a medida que ha pasado, sobre todo una serie de acontecimientos que vivieron en la parte de los gas iraníes y que, por supuesto, no se dieron tanta importancia a nivel internacional, y el fracaso también de los acuerdos, especialmente el acuerdo Minsk primero, Minsk segundo y por supuesto el cuarteto de Normandía, fue como un punto que empujaba a la Rusia a tomar decisión. Y hay otro punto que para mí es el punto clave de esta confrontación bélica que estamos asistiendo, que los medios, por supuesto, no se trata, es el tema del Ártico. Ya sabemos que en 2019 no se llegaron a acuerdo entre Rusia y los Estados Unidos por el tema, y a partir de entonces la OTAN empezaron a sentarse en los países como Estonia, Finlandia, como una manera de asentarse frente al Ártico, que es una de las zonas de mayor reservas energéticas y también acuíferas del futuro. Esto, y ante esa tensión, escalada de tensiones, llevó a la Rusia primero a tomar esta decisión de declarar la independencia de Lugansk y Donetsk, y por supuesto emprender esa aventura o invasión militar vista desde cualquier punto de vista, consciente de la no implicación de la OTAN, que realmente sabe que su verdadera guerra será contra China, especialmente por la región de Taiwán. A partir de entonces ya ha llevado muchas medidas, especialmente unas sanciones económicas que han ido avanzando con el tiempo. Probablemente uno de los puntos más débiles de Rusia en comparación con su estatus geográfico y también el rol que aspira a jugar a nivel internacional. Es cierto que esas sanciones harán mucho daño a Rusia, claro, pero también que tendrán un doble efecto, especialmente en la parte de Europa, no simplemente por el tema del gas, sino también por la vinculación de algunas economías europeas, como por ejemplo Italia, Austria, y también el momento que se atravesaba Estados Unidos, que con una recesión económica del 10%, y aparte la decadente imagen del presidente en vísperas de las elecciones del próximo noviembre. Aparte de todo eso, uno de los objetivos también a nivel estratégico es alejarse a los rusos de ese acuerdo táctico, o vamos a decir alianza táctica que está teniendo con China, y ya sabemos que aunque ya se habla de una gran alianza, realmente simplemente es un acuerdo que la realidad geopolítica le lleva a los dos países a entenderse y a comprenderse a fin de evitar ese unilateralismo norteamericano. No en vano que los intercambios que está llevando entre ambos países ya alcanzan un 17% con el tema del yuan. Aparte, consciente de todo eso, los rusos también ya estaban preparando desde hace mucho tiempo para esta guerra, con unas reservas de dinero y oro. En fin, para que yo hablo más brevemente, porque pues, como es un tiempo muy corto, ¿qué podemos, en fin, como resumen final de toda esa intervención breve que yo hice, y luego si queréis podemos abrir una ventana para las preguntas o algo así? Sí, ¿qué podemos decir o qué perspectivas
nos está esperando de este conflicto, que cada vez ya adquiriendo más víctimas y que simplemente, aunque desgraciadamente el trato que se dan los medios satanizan unos a otros, podemos decir que el conflicto es el reflejo de este caos global que caracteriza el panorama internacional. Posiblemente habrán más conflictos a nivel internacional que nivel internacional en muchas otras zonas del planeta, especialmente en el Asia Central, y que, como hemos dicho al principio, marcará un antes y un después en la escena internacional. Por supuesto, si Rusia logra una victoria diplomática, un ropaje militar, no solamente alcanzará este estatus global que anda buscando desde los albores del milenio, sino que hará otras minorías que ya están fertilizando en otras partes, tanto en Europa Central como de Europa del Este, como en el Asia Central, y nadie sabe hasta dónde llega la administración o el imaginario estratego rusa. También generará un clima de desconfianza hacia la OTAN y, por supuesto, más de un país volverá a reflexionar su presencia o sus acuerdos que tiene, especialmente países como Francia y Alemania, que son rehenes de las estrategias norteamericanas y que son realmente, sobre todo el continente viejo, uno de los grandes perdedores de esta batalla. Si el caso es al contrario, y los rusos caen en el pozo de ucraniano, como ya muchos hablan, incluso hay muchos que lo comparan, como por ejemplo, como le sucedió a Saddam Hussein en Kuwait, u otros muchos puntos a la historia, es posible que Rusia no puede mantener un frente abierto a sus fronteras, y eso no solamente llevará a la instabilidad, sino a su desintegración posterior. Probablemente uno de los grandes objetivos de la OTAN desde los años 90 y que desgraciadamente o afortunadamente para unos, desgraciadamente para otros, todos los acontecimientos que vivió ese país o el país ruso a finales de los 90, a principios del siglo, que llevó a la guía de San Petersburgo junto con los militares al poder, pudieron evitar, es la desmembración del Estado ruso. Esto también coincide con muchos cambios a escena internacional que vamos a vivir constantemente. Por supuesto, es posible como resultado de eso una crisis económica que el mundo ya no está para soportarla. La crisis del 2019, fruto de la crisis del 2008, la crisis de la pandemia y otra crisis económica dañará no solamente a los grandes países, sino a todos los países de las periferias. Y ahí, por ejemplo, el mundo árabe y América Latina sufrimos mucho y por supuesto, esta lucha, aunque acabe el conflicto en Ucrania, la lucha se trasladará a otro punto y Kazajistán no fue simplemente con el comienzo, porque realmente son el arco de crisis que va de Finlandia hasta Yemen y de Marruecos hasta las murallas de China, va a ser el escenario de la continuación de estos conflictos que asistimos a guerras subsidiarias, otra vez el mito del terrorismo, y quién sabe la lucha puede, no vamos a decir trasladarse a América Latina, porque Rusia realmente todavía no tiene ese poderío como por ejemplo en la época soviética de trasladar por ejemplo su ejército o sus bases militares en el continente. Y claro, el gran víctima de todo eso primero es el pueblo ucraniano, no solamente víctima de la guerra, también víctima de elegir de su presidente, que realmente no fue a la altura de las circunstancias o a la altura de lo que exige el tiempo, sobre todo en un contexto, en un país que hemos hablado antes en geopolítica, que constituye un eje o una región cardinal, un puente entre un gran país como es Rusia o también la Unión Europea. Por supuesto, lo más lógico en estas circunstancias hubiera sido que adoptara el modelo finlandés o el austriaco, que en plena Guerra Fría pactó tanto con la URSS como con la OTAN de no incluirse. Y por supuesto el fracaso de la humanidad otra vez, ya por los mensajes que hemos asistido en las últimas semanas, especialmente, no solamente de los medios, de los políticos, si es en el trato, especialmente el tema de los refugiados. Y cuando hablo de los refugiados, hablo de muchos de ellos que hemos visto, por ejemplo, de Siria, de Afganistán, que son doblemente más que en cuanto a cantidad, que es que, por ejemplo, los ucranianos, y en fin,
Yo realmente simplemente no quise, como son 15 minutos, no quise hablar muy largamente porque vamos a perder mucho. Mejor que sea un poquito breve y ya si queréis alguna pregunta o algo así, podemos ya ampliarlo un poquito. Y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Had, por tu explicación histórica, por ese panorama. Y volvemos entonces a las reflexiones colombianas. Y lo vamos a hacer cerrando este panel con Gabriel Orozco Restrepo, el doctor Gabriel, nuestro director del doctorado en Sociedad y Cultura Caribe, es filósofo, doctor en Economía y Relaciones Internacionales, profesor e investigador de nuestra universidad y, de hecho, nuestro director del doctorado en Sociedad y Cultura Caribe. Bienvenido, Gabriel. Bueno, muy buenos días con todos y todas. Primero, quisiera agradecer a la universidad, a todo el equipo de comunicaciones, a Diana por su gestión en que se pueda realizar este evento, al mérito empresarial, a sostenibilidad empresarial para pues, que nos podamos reunir. Agradecer muy especialmente a María Noemí por la disposición, por siempre la coincidencia, coincido también en ella o con ella en la satisfacción de vernos, que ya es necesario y que podamos dialogar y plantear luces sobre las problemáticas locales, regionales e internacionales. A la presidenta de ACOPI, a la doctora Quintero, muchas gracias por su presentación. A quienes están conectados, muchas gracias a Irina, un saludo muy especial desde Colombia, con mi sentido también de solidaridad. Al otro panelista que se encuentra actualmente en España y que pues ha tenido el gusto de darnos esta panorámica, a mis colegas profesores, muchas gracias por venir, y a todos ustedes estudiantes, gracias por asistir el día de hoy y quienes están conectados desde el otro lado. Yo quisiera dar unas luces sobre tres aspectos que me parecen centrales a tomar en cuenta sobre la situación de Ucrania y Rusia. Primero, quisiera dar una línea de tiempo, entender un poco el contexto de este conflicto. Creo que ya nos lo han venido presentando en gran medida, pero me gustaría hacer una, digamos, línea de tiempo en donde se destaquen hechos fundamentales. Segundo, les voy a dejar esta pregunta, y es si estamos a puertas de una tercera guerra mundial. ¿Cuáles son las implicaciones de eso para nosotros? ¿Y cuál es el papel, por último, de Colombia y América Latina, o cómo se ve América Latina y Colombia en esta situación? Yo destacaría entonces sobre ese primer aspecto de la línea de tiempo tres momentos claves. Ya Irina nos ha hablado de la formación de Rusia o de la ex Unión Soviética como imperio, digamos, de cuál fue el rol en algún momento dado de Ucrania. También nos han hablado desde la perspectiva, digamos, de económica que tiene Ucrania y cómo ese rol dentro del corazón del mundo, ¿no?, que algunos geopolitólogos llaman como Mackinder, el Heartland, ¿no?, el corazón del mundo, como algo clave para el dominio mundial. Pero yo quisiera destacar más que eso tres momentos. Uno es el fin de la Guerra Fría. Cuando finaliza la Guerra Fría, momento en el cual la humanidad estuvo a puertas de desaparecer. Yo tal vez ustedes, o por lo menos gran parte de ella, no sé si ustedes son conscientes, tal vez no vivieron esa época. Muchos de ustedes pues recién tienen apenas 20 años o algo así, cuando se desintegró la Unión Soviética ya hace 30 años prácticamente. Pues antes había una opción de que el mundo entrara en una guerra nuclear directa, y eso fue una realidad con la que se movieron los estados durante mucho tiempo. Pero cuando se desintegra la Unión Soviética con lo que se llamó la perestroika, y cuando entró un proceso de reforma interna
de la Unión Soviética, Estados Unidos y la Unión Soviética pactaron algo. Uno, muy importante, frenar la carrera armamentística. Tenían una carrera armamentística loca. Es decir, que cada quien tenía que tener no solamente más aviones, más misiles, sino sobre todo más ojivas nucleares. Eso era fundamental durante la carrera militar y armamentística de la Guerra Fría. Y se propusieron Mikhail Gorbachev y Ronald Reagan en su momento dado firmar un acuerdo que llevara a que se frenara esa escalada armamentística. Y dos, de que ninguno iba a como transgredir sus fronteras, de que iban a respetar el derecho internacional, pero de que no iban a promover actos de agresión entre ellos. Y esos actos de agresión tenían que ver principalmente con que la OTAN no se expandiera y que la ex Unión Soviética, o sea, Rusia, no volviera a invadir territorios que antes habían sido de la Unión Soviética o habían sido sus satélites, digamos. La Unión Soviética en parte cumplió, digamos, como ahí sí es cierto, se podría mencionar como sin querer queriendo, porque la Unión Soviética entró en una crisis, o Rusia entró en una crisis económica muy fuerte. Por cuenta de la perestroika, entró en un proceso de hiperinflación y Estados Unidos trató de hacer una especie de terapia de choque, y lo llamaron así en su momento dado el vicepresidente Al Gore con el presidente Clinton, y varios analistas como Jeffrey Sachs hablaban de la importancia de acompañar a Rusia en su levantamiento económico, pero esto nunca se dio del todo. Rusia depende mucho de la exportación de petróleo y de gas, así de claro, es un país muy monoexportador en ese sentido, ¿no? Es una economía avanzada en cierta medida, pero es una economía muy dependiente de la exportación de commodities, es decir, de materias primas. Y en el momento en el que hay bajas de precios de las materias primas a nivel internacional, Rusia, como se ha resentido Venezuela, se ha afectado considerablemente. Pero además de que no se le ayudó plenamente después de una guerra como la que tuvieron pues Estados Unidos y la Unión Soviética, una guerra fría, pero una guerra real, en donde la humanidad pudo estar a puertas de una confrontación nuclear de gran escalada, pues en la medida en que no se le prestó la ayuda que sí se le prestó, por ejemplo, a Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, en la medida en que no se le prestó la misma ayuda que se le prestó a Japón después de que se le mandaron los bombazos de Hiroshima y Nagasaki, las bombas nucleares, pues Rusia se dejó un poco a su suerte y nunca se perdió la desconfianza sobre Rusia. Y lo que hizo, sí, Estados Unidos junto con sus aliados occidentales fue decir, aquí tenemos que seguirnos expandiendo. Y seguirnos expandiendo es ¿quién? La OTAN, y detrás de la OTAN venía la Unión Europea, que en gran medida son dos cosas muy parecidas. Los de la Unión Europea dicen, no, nosotros necesitamos autonomía en materia de seguridad y defensa, necesitamos independencia, tenemos una identidad, pero bueno, si la OTAN anexa unos países, nos vamos a ir también cerquita de ellos y los vamos a anexionar. Y en este sentido, pues la, digamos, situación en Rusia seguía siendo de desconfianza, es decir, la construcción de confianza desde un enemigo real a construir un amigo fue muy baja, y la expansión de la OTAN siempre fue vista como una amenaza por parte de Rusia. Y en ese sentido entra un conflicto en el año 2010, 2011 y que se desencadena en la independencia de Crimea, y es la, digamos, búsqueda de controlar un puerto. Recuerden ustedes que Ucrania está ubicado en un enclave estratégico que le da salida a toda esa zona, le da salida al Mediterráneo. Y en esa salida del mar hacia el Mediterráneo, le da acceso a mercados no solamente europeos, sino le da acceso a muchos más mercados en América, por ejemplo, y le da acceso, digamos, a unas rutas comerciales claves. En ese sentido, Rusia en su momento dado impulsa una acción militar, literal, por la independencia de Crimea. Y este es el segundo momento. Rusia ya muestra sus dientes, podríamos decirlo así. Y Occidente tampoco hace mucho por evitar eso. Quiero decir, no hace mucho, es que siempre argumenta que como hay problemas de una posible confrontación nuclear con una potencia nuclear como es Rusia, nunca va directamente.
Pero fíjense en ese doble discurso hipócrita en gran medida de Occidente y de la OTAN y de la Unión Europea, y esto hay que decirlo de frente. Yo te apoyo, te ayudo hasta cierto punto, pero si ya viene ese enemigo grande, yo no me meto directamente, porque tiene armas de destrucción masiva, no me conviene. Ah, pero ¿y entonces cómo así? Tú me venías diciendo a mí hace rato que querías que yo fuera candidato, que yo ingresara, y entonces cuando ya la cosa es en serio, tú te retiras, ¿no? Entonces, lo que vemos es una expansión muy agresiva, muy constante, significativa de la OTAN. Entre otras, hay autores que dicen que una vez acabada la Guerra Fría, se debió haber acabado la OTAN, porque la OTAN se creó para contener la expansión del comunismo como un mecanismo de defensa colectiva frente a un enemigo que era la Unión Soviética. Si yo creo una herramienta para una función y esa función ya deja de existir, pues la herramienta debería dejar de funcionar, pero no, la herramienta se fortaleció aún más y se siguió expandiendo y siguió, pero cuando se expande y ve la amenaza el otro y el otro, Rusia, y el otro quiere tomar control de algo que consideró en su momento suyo, pues no hace nada. Por tanto, ya en el conflicto del 2014 y la independencia de Crimea, con un discurso, sí, muy, digamos, de unas élites ucranianas locales antirruso, que creo yo que no es solamente un factor económico o cultural, convergen, pues esto también llevó a que sin duda alguna hubiese una mayor confrontación y se buscara que una zona estratégica en términos económicos fuese controlada por Rusia. Y eso efectivamente. Pero esto le mandó un mensaje a Rusia y es, mira, si yo ya lo pude hacer con Crimea, ¿qué me impide hacerlo con lo demás? Y el discurso, y aquí viene el segundo caso, y es el tercer momento, en el actual, el discurso antirruso y las medidas pro-OTAN, pro-Occidente, se exacerbaron con el nuevo primer ministro actual de Ucrania. El primer ministro actual tiene mi edad, yo tengo 44 años. Pues estas canas, como decía mi papá, no me las gané en una feria. Pero pues creo yo que más o menos soy relativamente joven. Nuestro presidente actual también tiene 45, 45. Pero pues para manejar un país también yo sí tengo que decir que se requiere cierta experiencia. Es verdad, acaba de llegar un presidente a Chile de 35 años, que bueno, puede ser que lo maneje, pero yo sí creo, confío un poco en que quienes manejan, no lo voy a decir una empresa, pero sí una organización, institución tan grande, deberían tener un poquito más de recorrido, de peso en su espalda, de trabajo, de haber construido un poco más. No estoy diciendo nada en contra de nosotros los jóvenes, no quiere decir que no podamos dirigir y tal. Pero es un muchacho relativamente joven que vino del mundo de la comedia y que todo el tiempo estuvo, digamos, alimentando un discurso antirruso y promoviendo unas acciones de adhesión a la Unión Europea y sobre todo a la OTAN. Prueba de ello es que hasta hace muy poco él venía diciendo que debería la OTAN anexarnos ipso facto y de que además la Unión Europea debería acelerar el proceso de adhesión. No sé si ustedes saben, pero para adherirse a la Unión Europea y a la OTAN pueden transcurrir años. Aquí está uno de los conferencistas, el doctor Yat, que sabe muy bien que Turquía desde hace años es candidato de anexión a la Unión Europea y no han querido, pero hace años. ¿Por qué no? ¿Quién ha dicho que Turquía no puede ser miembro? Turquía es miembro de la OTAN. Turquía es un socio estratégico en materia comercial, ayuda muchísimo a la Unión Europea en términos migratorios, medioambiental. ¿Por qué no? Bueno, esa es otra discusión. Pero lleva muchísimos años, pero insisto, sigue habiendo un doble discurso en los grandes poderes hegemónicos de este mundo. Un doble rasero. Y Zelensky, el presidente de Ucrania, lanzó una arremetida. Y Rusia vio esto, como nos lo han dicho nuestros panelistas, efectivamente como una gran amenaza. Entonces, ¿de quién es la culpa? Pues yo creo que como en toda separación
cuando uno se separa de su esposa o de su novio o de su novia, no es ni culpa tuya ni mía, es culpa de los dos. Porque una relación es de dos. Porque en esto, tanto tú como Estados Unidos, como tus aliados, has tenido tanta responsabilidad como esa visión de Rusia de querer controlar su espacio vital y tener hegemonía dentro de ese mismo espacio. Por tanto, la pregunta es, ¿quién tiene la culpa? Yo creo que es fútil. No tiene realmente asidero. Debemos mirar es qué consecuencias tiene para nosotros. Y la primera pregunta sobre esa consecuencia entonces es, ¿estamos a puertas de una tercera guerra mundial? Porque esto sí es grave. Si llegamos a tener una tercera guerra mundial, lo que nos decía la doctora Quintero es que no solamente el tema de los insumos agrícolas se va a encarecer, de que podemos llegar a una posible hambruna, de que podemos llegar a salir cada vez más de las cadenas de valor en el ámbito global, de que Colombia tiene problemas estructurales muy fuertes en términos logísticos y de que es incapaz de autoabastecerse. Por más que querramos comer ñame, pues es difícil realmente dejar de comer pan todos los días u otros insumos que necesitamos para nuestra canasta básica. Entonces, estar a puertas de una tercera guerra mundial es realmente problemático. Pero entonces yo les pregunto, ¿nosotros no hemos ya vivido otra guerra mundial? Aparte de la segunda. Yo creo que deberíamos cambiar nuestras categorías o nuestros conceptos sobre qué es una guerra mundial. Si solamente estamos hablando de misiles, balas, ¿por qué no pensamos que las armas que utilizamos y que seguimos utilizando hasta hace muy poco eran una forma de guerra mundial? Las armas, digo, las jeringas, el tapabocas, las medidas de autocuidado, el distanciamiento. ¿No era esa una especie de guerra mundial? Una guerra mundial contra un enemigo diminuto, invisible, pero que mató a millones de personas, que puso en jaque la economía norteamericana, mostró su vulnerabilidad y que entró en una carrera, podríamos decir, también de desprestigio entre grandes potencias a nivel global. Entonces, yo diría una cosa, que pensar en una tercera guerra mundial al estilo clásico de Primera y Segunda Guerra Mundial, hoy en el siglo XXI, no tiene tanta validez. Yo creo que esa experiencia de Primera y Segunda, dejémosla al siglo XX. De hecho, antes de la Primera Guerra Mundial también hubo unas guerras que implicaron choques entre el mundo conocido. ¿Acaso el proceso de colonización europeo en América no fue un proceso también de guerras globales en donde los imperios europeos no querían conquistar y había una implicación global? ¿Eso no era también mundial? Claro que lo era. Pero a lo que voy es que hoy tenemos que pensar la guerra de otra manera. Hoy tenemos guerras híbridas, guerras en donde hay guerras no solamente militares, sino, como nos decía Irina, guerras psicológicas, hay guerras económicas. En estos momentos estamos en un espacio de guerra económica. Estados Unidos y sus aliados le dieron unas sanciones a Rusia. Y Rusia también le está haciendo sanciones a Estados Unidos y a Biden. Y por supuesto, hemos tenido guerras clásicas de larga duración, como las que han pasado, por ejemplo, en Irak, Afganistán o en Siria, que son guerras que tienen un impacto económico y un impacto duradero. Y también la guerra actual en Colombia. En Colombia no hemos superado plenamente las condiciones del conflicto. Sigue habiendo lugares asediados por grupos armados, siguen habiendo violaciones sistemáticas de derechos humanos. Por tanto, seguimos afectados por conflictos a nivel global. Claro, son guerras de baja intensidad, en algunos casos guerras híbridas en donde se combinan distintas formas de lucha y en donde efectivamente Colombia tiene un rol ahí. Ahora, Colombia, y con esto termino, no me voy a extender más. Colombia, ¿qué papel juega en todo esto? Pues realmente es un rol muy marginal, por más que la vicepresidenta haya dicho que quiere ponerse como mediadora o Colombia como mediadora en el conflicto o que quiere prestar ayuda a refugiados en el ámbito internacional, pues, pero sí tiene que Colombia que pensar muy bien su relación con esos poderes hegemónicos y sobre todo su relación con la OTAN. Miren, Colombia
dicen todo el tiempo su ministro de Defensa, Diego Molano, lo dice su presidente Iván Duque y lo dicen sus generales, es el aliado estratégico clave de la OTAN en la región. Si nosotros hemos visto que en un lugar de conflicto directo, la OTAN no está dispuesta a intervenir, por más que haya relaciones de asociación, eso nos va a garantizar a nosotros una seguridad y defensa frente a un conflicto directo eventualmente. Ustedes dirán, ay Gabriel, pero ¿por qué piensas de esa manera? Porque tenemos que en estos espacios pensar cualquier escenario posible. Ahora, esto no quiere decir que tengamos que incitarlo, al contrario. Yo creo que debemos es promover las medidas para que nuestros gobernantes, para que haya unas declaraciones y que los conflictos al interior de la región se puedan resolver con diálogo directo. No es ufanándose de que somos aliados de la OTAN como vamos a disminuir la tensión con Venezuela. No es haciendo ejercicios militares como creemos que vamos a estar blindados frente a una posible guerra directa. Lo que debemos hacer es una diplomacia directa y una capacidad de negociación en foros regionales para resolver nuestros conflictos, reconociendo al otro, no negándolo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gabriel. Bueno, vamos a iniciar ahora la sesión de preguntas con la siguiente dinámica. A todos los presentes vamos a entregarles los memos para que puedan escribir. Y a los que están conectados, recuerden que lo pueden escribir en el chat. Invito a la doctora Rosemary y al doctor Gabriel para que pasen aquí al frente y ya tenemos a nuestros conectados internacionales que también van a estar en este panel de preguntas. Bueno, comenzamos con la primera pregunta. Va para el doctor Gabriel Orozco. Un portal de periodistas como los liberales indican que el conflicto Rusia-Ucrania se origina en un ajuste de cuentas de mafias políticas entre los dos países, donde, por ejemplo, Zelensky fue colocado en el poder por Igor Volodymyr por la estrecha relación con este y con Putin. ¿Qué opina usted al respecto? Ya te lo vamos a entregar. Sí, muchas gracias por la pregunta. Pregunta difícil y compleja, ¿no? Es decir, también ha habido señalamientos, por ejemplo, del hijo de Biden en los oleoductos ucranianos, ¿no? Efectivamente, y que el hijo de Biden ha estado muy involucrado en temas de energía en Ucrania. Por supuesto que hay intereses de determinados sectores, eso no se puede negar, o sea, pero yo no iría a un manejo o a un análisis de tipo conspirativo, es decir, hay unos grupos de poder que van a hacer la guerra y nos van a dominar por el mundo. Yo creo que el conflicto tiene arraigos históricos, como nos los presentó Irina y el profesor Jan, ¿verdad? Y también, por supuesto, tiene impactos económicos directos en nosotros. Pero aquí el punto clave es qué quiere cada actor de su relación con el territorio y cómo se posiciona. Yo creo que sin duda alguna lo que dijo Jan es muy acertado. Se busca debilitar a Rusia, cercarlo un poco más, evitar o romper esa relación estratégica que pueda tener Rusia con China, pero también creo que hay un factor muy importante. Rusia en esto está jugándose su futuro como potencia global. Putin es una persona, y en esto sí hay que mirar a los individuos, es una persona formada en la KGB, una persona con un talante muy, o sea, muy austero, muy flemático en el sentido de que es una persona muy
poco expresiva y que siempre piensa en términos estratégicos. Pero en estos términos estratégicos está pensando en el papel de la competencia global de Rusia para no quedarse fuera de la competencia global que tienen actualmente China y Estados Unidos. Es así de claro. Lo que puede cambiar la balanza en el poder es cómo se incline China. Y China ya está dando visos. Todo el mundo lo está negando, es decir, las fuentes de información en China, en Rusia, pero hay una información de inteligencia que dice que China está dispuesta a brindarle apoyo militar a Rusia en Ucrania. Si esto es así, el conflicto va para otro lado. Es decir, van a cambiar los escenarios si China se llega a involucrar. Porque hasta ahora China pareciera que hubiese jugado más el rol de mediador, de querer conciliar y querer solucionar. Pero a ustedes no se les olvide que China también tiene problemas territoriales muy fuertes, concretamente con Taiwán y el reconocimiento de provincias que reclaman su independencia. Si esto es así, quiere decir que puede que, como lo dijo también ya, no veamos, esto representa el inicio de una gran afrenta por nuevos territorios de grandes potencias. Ya lo hizo Estados Unidos, eso nadie lo puede negar. Lo hizo en Afganistán, lo hizo en Irak, apoyó a los rebeldes sirios. Entonces, pues Rusia está siguiendo un poco el libreto, ¿verdad? Muchas gracias. ¿Cómo lo miran los empresarios y el Estado? Se puede decir que la situación que se vivió en Colombia en las diferentes manifestaciones puede ser un inicio del conflicto en el país. Mire, lo que está sucediendo en Colombia no es una situación solo de Colombia, es una tendencia mundial. Y no solamente en Latinoamérica, Europa también lo ha vivido. En ese orden de ideas, diríamos, de conflicto son cambios que en un momento dado llegan y se profundizan mucho. El éxito de qué va a depender de qué tanto nosotros como ciudadanos responsables nos dejemos utilizar y seamos muy desprevenidos en los mensajes que se quieren hacer llegar. Un elemento muy importante, y lo menciono porque la mayoría de los presentes son jóvenes, hay mentiras que a través de los medios de comunicación virtual, sobre todo las redes, terminan convirtiéndose en una gran verdad. Pero esa gran verdad es precisamente por falta de información profunda. Muchas veces nosotros nos quedamos con información solo de redes. ¿Cuántas palabras para montar un mensaje puede una persona a través de redes? Tú preguntas una profundización, un documento que respalde, nadie sabe. Nos hemos vuelto expertos en reenviar, copiar, pegar y reenviar. Estamos siendo irresponsables. En ese sentido, yo diría, nosotros acá como Colombia, a pesar de las circunstancias, a pesar de una guerra, nosotros hemos cambiado muchísimo. Un solo ejemplo, y lo menciono siempre, el tema de vivienda. ¿Cuándo Colombia había tenido tanta oportunidad de adquisición de vivienda de interés social e incluso de no interés social a través de los diferentes instrumentos? ¿Cuándo habíamos podido tener tanta oportunidad de estudiar? Yo recuerdo cuando a mí me correspondió hacer muchas tareas, yo iba a un baúl que tenía mi papá, heredado, pues, me imagino que construido con todos sus hermanos, 8 hermanos. Ese baúl, cada vez que yo iba a sacar un libro, me encontraba algunas veces con la sorpresa que encontraba la tarea a medias, porque por lo menos una página estaba comida por algún animalito, polilla o algo. Ustedes, los jóvenes, hoy no padecen de eso, tenemos acceso a información. Esa información, la verdad, debemos aprender a verla de una manera constructiva para crear y no destruir. Muchas veces
o el matiz que están tomando los países precisamente basados en un populismo que necesariamente tenemos que decir que tiene visos totalmente políticos y nos estamos dejando una gran masa arrastrar. Entonces, inicio un conflicto, de pronto es inicio un cambio. Diríamos que no podemos dejar de darle la lectura. Tanto inconformismo, debemos darle la lectura apropiada y actuar consecuente, pero eso no quiere decir exponer a nuestro país a situaciones que sí pueden llegar a profundizar mucho más las brechas sociales que tenemos actualmente. Muchísimas gracias, doctora Rosemary. Y bueno, en sintonía, creo que la siguiente pregunta que va para Irina. La siguiente pregunta para Irina es, en las redes sociales aparece que una población de Ucrania está de acuerdo con este conflicto. ¿Cuál es su punto de vista? Sí, es verdad. Yo creo que si hay una población que está de acuerdo con el conflicto y se siente como, yo creo que siente como una venganza por esos 8 años que los estaban bombardeando y nadie sabía, porque el occidente sí sabía del conflicto interno de Ucrania y nadie prestaba atención. Y yo digo nadie porque pues sí, la ONU sí sabía, hay reportes, hay, en inglés es OC, que también tienen todos los reportes de todos los crímenes que estaban cometiendo. Pero ahora eso lo estamos viendo cuando están imponiendo sanciones a Rusia y nadie habla pues de otra parte de Ucrania que en este mismo momento también el ejército ucraniano sigue siendo pues el agresor para ellos. Yo creo que sí, esa es verdad. Ellos no dicen que eso debería ser así, todos quieren que el conflicto termine, pero sí realmente dicen que, bueno, nosotros estamos 8 años viviendo la vida así y ustedes solo un par de semanas. Yo creo que es justo que ahora sepan qué significa vivir en guerra como nosotros. Y pues nadie le importaba nuestra vida. Sí, son residentes de Donbass y de Lugansk, precisamente. Muchísimas gracias. Seguimos revisando tanto el chat para los que están conectados en la plataforma Zoom, como pues los memos que nos han pasado aquí en manera presencial. Tenemos otra pregunta. Bueno, esta pregunta va para allá, dice, desde el mundo islámico, ¿qué significa geopolíticamente la guerra? ¿Ya? Bueno, desde el mundo islámico, realmente desde el 91 hasta aquí, fuimos la cuna de las guerras que han pasado por el mundo, ¿no? En Irak, en Afganistán, en Yemen, en Sudán, en todos los países son países islámicos. El problema no es estar a favor o en contra, el problema es que esta guerra va a tener consecuencias especialmente sobre el mundo islámico, especialmente en Asia Central. Ya hemos visto su primer episodio ¿cómo se llama? En Kazajistán, y vamos a ir esperamos que nos equivocamos, pero veremos otros capítulos, especialmente países como Uzbekistán, países, Siria, por supuesto, por los enormes recursos que están ahí, y también por el intento norteamericano de asediar a China, especialmente a través de estos países como Afganistán, de generar unas minorías que llamaremos islámicas, o luego ya se montará el show del terrorismo, para intentar generar desestabilización dentro de China. También quería comentar una cosa sobre relación a la guerra de Siria, que en 2015, cuando Rusia interviene en Siria, realmente se interviene con el visto bueno norteamericano. Eso cuaja con la doctrina de Obama, que es de las huellas escondidas, precisamente para hundir a los rusos en el pozo sirio y también generar ese conflicto que la OTAN lleva persiguiendo desde 2009, cuando ya Turquía emprendió por primera vez el proyecto de los países del Están, es decir, los países turcófonos, y que se está abriendo la puerta, y eso por primera vez desde los tiempos otomanos, o desde los tiempos de Crimea,
de unificar estos países que precisamente tienen previsto el 2024 porque el año que viene habrá elecciones en Turquía que van a ser muy decisivas, no solamente para la cartografía regional, sino para el panorama global que va a marcar la era post-crisis Ucrania, porque estamos hablando de una unificación de muchos países islámicos que tienen la misma lengua, la misma historia y sobre todo son países que tienen el 60% del PBI de toda Asia Central. Por eso es de las zonas que más se va a calentar después de Ucrania. Y lo que sucedió te digo antes, en Azerbaiyán, luego en Azerbaiyán no fue simplemente que es el aviso de todo lo que va a vivir aquí. Y aparte, por supuesto, el mundo árabe está dividido en dos bandos, porque no olvidemos que en cuanto a la guerra de Ucrania, hay una parte muy importante que todavía no se ha olvidado, el tema de la invasión de Irak y Afganistán y el tema del palestino, y todos los pueblos árabes lo culpan, por supuesto, a Estados Unidos y al sionismo internacional. Por eso hay una división de opiniones en favor de unos y en contra de otros, ¿sabes? Muchísimas gracias, Hat. Seguimos una pregunta dirigida a la doctora Rosemary. Dice, ¿qué pasaría si el proceso de desindustrialización en Colombia llegara a su máximo tope a raíz del conflicto entre Rusia y Ucrania? Bueno, nosotros primero tenemos que partir del hecho, cuando uno mira los macrosectores, los que mayor aporte generan desde el punto de vista de calidad de empleo y estabilidad en el mismo empleo, es precisamente la industria manufacturera. Cuando nosotros miramos a profundidad todos esos desarrollos y aplicación de conocimiento en la industria manufacturera, termina siendo un ecosistema que genera mayores retos y por consiguiente mayor movilidad del conocimiento. En ese orden de ideas, nosotros no estamos pensando solamente una desindustrialización como consecuencia de un conflicto Rusia-Ucrania, no. La desindustrialización ha venido por muchas razones. Cuando los momentos de los 15 minutos, algo que no mencioné precisamente es que uno de los aspectos que se deben considerar teniendo en cuenta guerras anteriores es precisamente esa posguerra, permitir la recuperación del sector empresarial. Y uno de los elementos bases de recuperación del tejido empresarial, por un lado es pagar impuestos y por otro lado es que el gobierno nacional mejore o simplifique la regulación para crear empresas. Quiere decir que tenemos que convertirnos en países flexibles en cierta forma y no generar tanta regulación o no mantener tanta regulación como la que nosotros tenemos. Ahora bien, la desindustrialización en parte, como lo mencioné, también tiene un gran componente por la misma tendencia al consumo. ¿Qué ha pasado con el consumo? Nosotros, y la misma pandemia lo ha ratificado, nosotros tenemos hoy una calidad de compra diferente e intereses diferentes de disfrutar o llevar la vida. Hoy, con la pandemia, compramos más tecnología, nos comunicamos más por redes sociales, disfrutamos más un café que antes, no le dábamos el mismo valor, no por el componente del café, sino por el espacio de compartir y podernos ver frente a frente en el diálogo directo y no a través de la virtualidad, porque nos dieron una dosis bien fuerte, ¿verdad?, de encierro, y hoy apreciamos mucho más lo que son los servicios para calidad de vida. Eso quiere decir que es cierto esa transformación que venía en productos y empresas de servicios, pero que la desindustrialización no es buena porque tenemos que avanzar y profundizar en innovación y desarrollo de materias primas, que no lo mencioné anteriormente. Bueno, finalizamos la sesión de preguntas y vamos a dar paso a la doctora María Noemí con las conclusiones de este espacio de formación. Muchas gracias. Seré breve porque creo que todo se dijo.
Me voy a quedar con solo unas frases de cada uno de los y de las exponentes. Irina dijo algo que nos parece muy clave y actualizado para pensarnos, y es sobre qué pasa con las guerras civiles no reconocidas. Es decir, hay una historia en una estructura de guerra civil. Cuando hay esas molestias civiles y los estados la acallan, cuando los estados miran para otro lado, se generan entonces en la historia de los pueblos algo que también nos hace a nosotros hoy reconocer y repensar. Had decía algo en torno a sus reflexiones y decía qué perspectiva tenemos sobre pensarnos en un caos global. Cuando estamos hablando sobre un caos global, él también piensa que hay un fracaso de la humanidad y es el problema de los refugiados hoy. Decía Gabriel en torno a ellos para pensarnos que existe ese doble rasero de esos países que solamente están mandando toda su solidaridad, pero no se están implicando con el proceso, que realmente esos dobles raseros nos hacen pensar la necesidad, sobre todo para Colombia, sobre la relación que hay en la OTAN. La doctora Rosemary dijo algo con el que me quedo y dice que si los poderosos estornudan, a todos nos cae. Y nos cae realmente porque después de esta pandemia, hoy todos han coincidido de una gran crisis económica que la estamos viviendo. Estamos viviendo en nuestra cotidianidad. Por lo tanto, una política de paz en nuestra cotidianidad también es importante. Hay que repensarse que esta crisis tendrá una crisis de materia prima, pero también tendrá una crisis que puede desatar en hambrunas, y dice ello no está lejos, y eso es también parte de esa crisis global que dice Hart. Revisarnos entonces en torno a cómo pensamos las guerras hoy, no solo desde que lo vemos en los medios, porque bien lo decía Irina, también hay guerras mediáticas, las falsas noticias. Son hoy reflexiones importantes en la mañana que nos llevan a decir a nuestros estudiantes y a quienes nos acompañaron en toda la mañana, hoy este escenario de guerra nos abre a un proceso de crisis global. Y creemos que otra crisis después de la pandemia es posible que no la podamos soportar. Entonces, reflexionar conjuntamente es una necesidad también importante. Agradecemos a todos y a todas su participación. Muchas gracias. Le recordamos a los presentes diligenciar el link de asistencia. Igualmente, a los que se conectaron en el chat de Zoom está el registro de asistencia. También recordarles que todos los miércoles a las 11 a.m. nos conectamos en temas para la sostenibilidad empresarial, un espacio de formación sin costo que lideramos desde el Centro de Educación Continuada de la Universidad Simón Bolívar. Vamos a dejarles el webinar de la próxima semana para que ustedes, si desean conectarse, lo puedan hacer. Yo decía, la semana pasada hubo una visita que se una profesora sobre economía, también sobre pymes y sostenibilidad. Ella es de Argentina. Ya te voy a decir cómo se llama ella. Moisés, no te vayas. Moisés. Ven acá, Moisés, dar la foto.